Buenos días. Les habla la profesora Alba Carocio, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, en primer lugar, agradecer a la profesora Alexandra Molino por haber organizado este evento tan importante y por haberme invitado. Y disculparme con los que están participando en él por no poder estar presente, ya que algunas circunstancias familiares me lo han impedido. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, me corresponde compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de la vida y obra de María del Mar Álvarez de Lovera, a quien definimos como marxista y feminista, y nos acompañó entre 1930 y 2014. En las dos imágenes que tenemos en pantalla, la vemos a María del Mar reclamando por la desaparición de su esposo, que apareció luego muerto y torturado, uno de los primeros muertos de la etapa, digamos, de la represión de la Cuarta República, que fue Alberto Lovera. Y en la imagen que está a color la vemos a la continua militante María del Mar Álvarez de Lovera en sus últimos años en su propia casa. Bueno, vamos a compartir entonces cuál fue el itinerario de esta mujer que es una notable de Venezuela, notable tanto en la militancia marxista como notable en la militancia feminista. María del Mar fue abogada, fue feminista, madre de dos hijos, defensora de los derechos humanos y defensora de los derechos de las mujeres. Para María del Mar la transformación social estaba indisolublemente ligada con la emancipación de las mujeres, con su participación plena en la vida social en condiciones de igualdad. Pero veamos un poquito su trayectoria. En 1950, María del Mar se suma a las filas muy joven, se suma a las filas de la Juventud Comunista. Y dentro de ella específicamente perteneció a la agrupación Unión de Muchachas de Venezuela, fundada en 1951 y que presidía en ese momento Esperanza Vera. En 1953 se suma a la Unión Nacional de Mujeres y a su lucha contra la dictadura perejimenista. La historia ha sido un poco, digamos, poco reconocedora del trabajo que las mujeres hicieron para la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. De hecho, siempre estuvieron presentes las mujeres venezolanas y las mujeres latinoamericanas en general en todas las luchas por la justicia. Y al feminismo que es la lucha específica por los derechos de las mujeres, es una parte integral e integrante de esa lucha por la transformación, la justicia, la humanización de la vida social. Bueno, como ustedes ven, militó 15 años. Dentro de esos años conoció a su esposo, Alberto Lovera, con quien tuvo dos hijos, y que en 1900, ambos militantes, ambos comunistas, en 1965 perdió a su esposo, que fue víctima de la violencia política de los 60. Y ahí es que María del Mar comienza, además de todo lo que venía haciendo, a dar una verdadera cruzada para encontrar a su esposo, a quien finalmente encontró, el mar lo entregó, muerto y torturado. En 1970 se incorpora, ya viuda, se incorpora a la docencia en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, donde dictó la cátedra de Derecho de Familia y Laboral, en la cual también crea, en esa misma escuela, crea una de las primeras asignaturas que hubo sobre la problemática de las mujeres en la sociedad, que se llamó Problemática Femenina en Venezuela. Desde allí, María del Mar hizo relación con otras universidades, con otras mujeres interesadas en el tema,
porque para María del Mar, como para muchas de nosotros, la militancia no está desligada del pensamiento y de la docencia y viceversa. En 1975, María del Mar termina su primer libro que presenta como trabajo de ascenso, donde el título es El feminismo, expresión de rebeldía. Ya desde ese momento, María del Mar Álvarez de Novera se declaraba, además de comunista, siempre comunista, completamente feminista. En 1985 continúa su trayectoria, su gran maestranza con todas las mujeres que la conocimos, su orientación, su palabra, su buena forma de ser, de tratar, su amabilidad constante y su humildad constante, a pesar de ser pionera en todos los campos. En 1985 formó parte de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres. La coordinación fue una articulación que se hizo camino a Beijing, pero además de eso tuvo una gran permanencia y ahí se nucleaban mujeres que pertenecían a diferentes partidos políticos y mujeres que pertenecíamos a movimientos feministas, digamos, no relacionados indisolublemente, no relacionados con partidos políticos. En general, el pensamiento de todas las mujeres que integraban la CONG era un pensamiento de izquierda, un pensamiento de transformación, un pensamiento de justicia social. En 1990, conjuntamente con otras mujeres y profesoras universitarias, se dedicó a la tarea de trabajar por la creación del Centro de Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela, que se logra en 1992. Eh, y justamente en reconocimiento de toda su trayectoria, de todo su trabajo, fue elegida por todas quienes integraban esos colectivos como primera directora del Centro de Estudios de la Mujer de la UCB. Tuvimos entonces el honor de trabajar y de estar junto a esa gran mujer que fue María del Mar, a esa maestra siempre de buen humor, siempre contenta, siempre amiga, siempre solidaria, etc. En 1995, María del Mar creó la Orden Josefa Camejo, que fue aprobada por el Consejo de la Universitario de la Universidad Central de Venezuela para reconocer a mujeres y organizaciones de derechos humanos destacadas en Venezuela. Ahí existe incluso una publicación sobre todas quienes hemos recibido esa orden y ustedes pueden ver ahí el conjunto de mujeres grandes luchadoras por el derecho de las mujeres y de organizaciones que también pusieron su grano de arena. En 1995, María del Mar publicó el libro La mujer en la colonia, situación social y jurídica, publicado por la Universidad Central de Venezuela. Allí María del Mar fue pionera en reconocer el papel que tuvieron las mujeres en la colonia, que no eran solamente compañeras, eran mujeres que trabajaban, mujeres que aportaban, mujeres que construían la sociedad. En el año 2002, perdón, en 1999, siguiendo con el orden histórico, fue designada como primera defensora nacional de los derechos de las mujeres. Desde ahí hizo un trabajo importantísimo de defensa de las mujeres que habían sufrido hechos de violencia, de defensa de los derechos de las más humildes. Siempre tuvo una palabra y un espacio para acompañar a aquellas mujeres que lo necesitaban. En 2002 organizó con otras profesoras lo que sería la primera maestría en el área de estudios de la mujer creada en Venezuela.
porque bueno, María del Mar siempre pionera, siempre pensando adelante, consideraba que los estudios sobre la problemática de las mujeres debían tener un espacio en el ámbito del conocimiento y en el ámbito universitario por entendido, ¿no? En 2010 publicó La historia de la mujer venezolana, que se consigue a texto libre y está publicado por la editorial El Perro y la Rana. Este libro es un libro importantísimo porque por primera vez se registran cantidades de organizaciones de mujeres que lucharon por la justicia social, por los derechos humanos y que no estaban registradas en la historia. Fue pionera en describir y escribir sobre las mujeres en nuestra historia. María del Mar trabajó la historia de las mujeres desde la colonia, destacando su contribución a la economía y al bienestar de los tiempos iniciales de nuestra república. Fue pionera también en las visiones feministas del derecho, buscando la justicia de género en las reformas y nuevas leyes, como su participación en la lucha por la igualdad de derechos dentro del Código Civil venezolano, la igualdad en las leyes del trabajo, la ley de igualdad y no discriminación, la ley de igualdad de oportunidades para la mujer y la ley por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En todos esos cuerpos legales, la mayoría de los cuales están vigentes actualmente en nuestro país, participó María del Mar. Y por consiguiente, siguiendo en esa trayectoria, María del Mar también integró todos aquellos colectivos de mujeres que contribuyeron a la actual constitución de nuestra República de 1999. Ahora quisiera hacer unas breves referencias a la historia de la lucha de la mujer venezolana. Este libro que nos legó María del Mar y que recomiendo enfáticamente leer porque es una pieza importantísima, ya que es una fuente para futuras investigaciones y muchísimas cosas que están registradas ahí y que la historia ha pasado por encima, ¿es cierto? La ha dejado olvidada. Ella dice en la presentación, el interés de sistematizar la vida y lucha de la mujer venezolana, destacar su importancia y ubicarla en la historia de Venezuela, me llevó a escribir sobre esta situación oculta de las mujeres. Oculta porque es difícil encontrar a las mujeres en la historia, ¿no? Y no es que no estuvieran, estuvieron presentes en los hechos, en todos los hechos importantes y también en la cotidianidad, pero la historia ha sido muy escasa, ¿no? Muy poco reconocedora de esos aportes. Se ha ocultado, sigue diciendo María del Mar, que la mujer produce riqueza, de la cual se apropia especialmente la clase dominante, y en general se beneficia toda la organización patriarcal de la sociedad. Aquí en esta aseveración de María del Mar se reconoce, resuena la voz de Engels en Patria, Familia y Propiedad. Entonces se ha ocultado la mujer que produce riqueza, de la cual se apropia especialmente la clase dominante, y en general se invisibiliza el trabajo femenino, quedando integrado a toda la estructura económica. Hasta hoy, estas palabras de María del Mar son completamente certeras y tienen una visión marxista de la economía social. En consecuencia, sigue diciendo María del Mar, es necesaria la organización democrática de una familia en donde sus integrantes compartan por igual las responsabilidades domésticas y no solo la mujer. Ahí María del Mar, como buena marxista, como buena en su estructura de pensamiento, reconoce el gran aporte a la sociedad y a la vida social que hacen las mujeres, que además quedó registrado en el artículo 88 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela.
Durante la colonia, plantea María del Mar, comenzaron el trabajo de servicio doméstico en las casas de los españoles, donde se desempeñaron también como ayas. Ahí está el aporte, la explotación del trabajo que hizo la colonia sobre nuestras mujeres originarias, sobre las afrodescendientes y sobre algunas pobres, que no todas. La situación del trabajo de las mujeres indígenas revela el estado de explotación al que eran sometidas. O sea, esta es una realidad, no solamente se mató a hierro y fuego, sino que se explotó específicamente el trabajo de los hombres, pero también el de las mujeres, que queda muchas veces en un segundo plano invisible. Luego María del Mar hace como un recorrido por la historia de Venezuela y la participación de las mujeres en esa historia. Ella recuerda que la primera organización de mujeres fue la Agrupación Cultural Femenina, que funcionaba a escondidas en los últimos meses de Gómez. Fue fundada por Clemente Travieso, Ana Senior, Amelia Hernández, Carmen Delgado de Quintero, Josefina Ers y otras. Como ven, todas marxistas que se unieron para hacer ese trabajo de reivindicación de derechos sociales. En 1938, la Agrupación Cultural Femenina creó la Casa de la Obrera, donde se daban una serie de servicios y apoyos a las mujeres más humildes. En 1936, paralelamente, se organiza también la Asociación de Mujeres de Venezuela, la Asociación Venezolana de Mujeres, que no tenía un cariz tan, digamos, fuertemente comprometido con los sectores más populares, como sí lo tenía la Agrupación Cultural Femenina, pero que sin embargo apoyó la huelga de los trabajadores petroleros. La Asociación Venezolana de Mujeres acogió hijos de los trabajadores petroleros en huelga para darles sustento mientras sus padres se dedicaban justamente a la huelga. En 1937, María del Mar reconoce la creación de las Asociaciones Unidas por Reforma del Código Civil. Recuerden ustedes que ese Código Civil especificaba primero que en la familia el deber, el mando, digamos así, también la administración de todos los bienes estaban en manos de los hombres que integraban la familia. Y las mujeres no podían tener propiedades a su nombre ni contraer deudas. Y por otra parte, en ese Código Civil se hacía una horrible distinción que solamente llegó a lograr eliminarse en 1982, que fue la distinción entre hijos ilegítimos, es decir, nacidos fuera del matrimonio, sin derecho a nada, sin derecho incluso al reconocimiento de la paternidad, y hijos nacidos dentro del matrimonio, o sea, dos categorías de niños y niñas. En 1940, las mujeres organizadas por la Agrupación Cultural Femenina inician la conferencia preparatoria al primer Congreso Venezolano de Mujeres. Y aquí están los puntos que en ese momento se trabajaban y por los cuales luchó bravamente María del Mar: igual salario por igual trabajo, reforma de todas las leyes y códigos que discriminan a la mujer. Recuerden que en ese momento las mujeres venezolanas no tenían derecho al voto. Recién en 1945 se les reconoce el voto restringido a lo municipal, y ahí se organiza el Correo Cívico Femenino, que fue un órgano de impulso, digamos, del derecho de las mujeres al voto, y que llega hasta 1947, cuando se consigue el voto universal, es decir, se amplió el derecho a votar para las mujeres y también para las personas que no supieran leer y escribir.
En 1950, María del Mar se une a la Unión de Muchachas Venezolanas, creada por la Juventud y el Partido Comunista. Desde allí se hizo una gran labor social, se fundaron dispensarios, se apoyó a aquellas personas perseguidas por la seguridad social. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, nos dice María del Mar, la mujer venezolana luchó por derrocar su gobierno, no solamente por medio de las organizaciones femeninas, sino también se organiza el Comité Femenino de la Junta Patriótica, integrada por Argelia Laya, del Partido Comunista, por Isabel Carmona, por Acción Democrática, por Leonor Mirabal de Copey y por Rosa Rato Chiarlo de URD. Continuamos. Durante la dictadura, y esto lo recalca muchísimo María del Mar, la mujer venezolana luchó por derrocar a su gobierno, no solamente por medio de las organizaciones femeninas, sino también participando directamente en la lucha política. En 1960, muchas mujeres feministas que también eran militantes del Partido Comunista y del MIR ingresaron en la guerrilla y en otras actividades de esos partidos, tales como actividades de inteligencia, unidades tácticas urbanas y aparato de apoyo. Todavía está por escribirse toda esa historia, tanto de las combatientes como de las que apoyaron a las luchas de la guerrilla en la lucha armada en Venezuela. En 1970, ya, digamos, con una participación importante de las mujeres, no solamente en los espacios políticos, sino también en el conocimiento, en la vida universitaria, en la universidad, se nuclean, se organiza el gran movimiento de liberación de la mujer, que hizo algunas actividades muy llamativas, como por ejemplo irrumpir en el Miss Venezuela, destacando no solamente la utilización sexual y como objeto de las mujeres, sino también lo que representaba esa actividad como injusticia social, ya que lo decían las mujeres de la época, las que participaron en esa acción, con uno solo de esos vestidos puede comer una familia venezolana durante un año. Entonces, ese concurso no solamente era humillante para las mujeres, sino que era humillante para toda la sociedad, que es un poco la línea de trabajo que siempre mantuvo María del Mar. En 1977, la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, y lo destaca María del Mar, logró un acercamiento entre las mujeres políticas y las mujeres y los grupos feministas. Y en 1992, como ya lo hemos explicado, se creó el Centro de Estudios de la Mujer de la UCB. Desde allí se irradiaron una serie de no solamente actividades, sino básicamente ideas. Si se recorre, por ejemplo, las publicaciones que ha tenido la revista venezolana de Estudios de la Mujer, encontramos, por ejemplo, en el número 1, escritos de María del Mar, escritos de Nora Castañeda, escritos de Alicia Castillo, y encontramos allí una serie de propuestas que luego fueron incorporadas en la Constitución de 1999, que es la primera constitución con lenguaje feminista, que recoge casi todas las observaciones de las feministas venezolanas, a excepción de dos propuestas que están pendientes aún, como es la paridad absoluta y la despenalización del aborto. Este texto es textual del libro de María del Mar. Bueno, agradeciendo muchísimo el haberme escuchado. Bueno, estoy a la orden para cualquier pregunta. En la presentación tienen mi correo electrónico. Como no lo podemos hacer en forma sincrónica, ustedes pueden
escribirme y con muchísimo gusto eh, contestaré lo posible. Lo importante de todo esto es reconocer la vida y obra de María del Mar, que siempre fue una feminista y una marxista convencida, consecuente desde su juventud hasta su desaparición física. Muchas gracias.